Hola, hola. Por acá estaríamos casi todo listo. Ana, ¿vos también? Ah, estás muteada. Desmu- Ahora sí. A ver, no, parece que fue muy rápido y se volvió a mutear. Ustedes me mutean, yo no me Ah, muteo. ahí está. Listo. Ya Ahora me sí te he escuchamos. desmuteado. Sí, sí, sí. Perfecto. Eh, Ya me he desmuteado. Voy a poner en silencio mi teléfono, perdón, porque me puede suceder a mí que esté justo hablando y suene. Bueno, listo entonces. Bueno, otra vez, buenos días. Solamente yo doy la palabra ahora a Susana que va a presentar a Ana, pero bueno, no queríamos dejar de saludarte y de agradecerte, Ana, muchísimo por tu tiempo, por compartir tus reflexiones con nosotros, que para nosotros realmente son muy importantes y porque además la propuesta que hicimos de la charla nos ayuda a pensar también cómo pensamos nuestra profesión, nuestra disciplina de manera situada y atendiendo un poco a la cuestión social, ¿no? Esa era un poco, por eso el título. Está acá Janino, el decano, que también Qué te lindo. saluda. Y bueno, y hay por suerte un montón de gente, hay estudiantes, hay docentes, investigadores, egresados, así que muchísimas gracias y solamente le doy el paso a Susana, así ella hace la presentación. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Bueno, presentarla a Ana nos va a llevar mucho tiempo y me ha pedido expresamente que no le gusta porque la pone muy incómoda, ¿no? Podríamos hacer un enlace, Ana, para redireccionar con tu currículum. Ana Falú, arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en el año 74. Actualmente es profesora emérita de la Universidad de Córdoba, ha sido docente también de nuestra casa hasta su expulsión por la Junta Militar. Vivió y trabajó en distintos países del mundo desde su exilio. Luego fue investigadora con ICET, profesora titular de arquitectura, directora del INVIAB, Instituto de Investigaciones de la Vivienda y el Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, directora de la Maestría sobre Vivienda y Ciudad y de la Maestría en Gestión y Desarrollo Habitacional hasta la actualidad. Ha sido recientemente candidata a vicerrectora, cuenta con un alto reconocimiento a nivel internacional como experta en temas urbanos y en arquitectura, desde la perspectiva de género y de derechos de la mujer en las ciudades y la vivienda. Además, lidera el grupo asesor de géneros de la ONU Habitat, coordina el grupo de trabajo de mujeres, género y diversidad de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, es autora de numerosos libros, capítulos de libros, artículos científicos de difusión y además es una gran formadora de recursos humanos. Es lo más breve que pude, Ana. Bienvenida. Qué cosa. Gracias, gracias. La verdad que emocionante estar acá. Voy a sacar esta pantalla, ¿les parece? Para poder estar con ustedes más plenamente. Ahora, Sí, se ve bien. agradecer, agradecerles mucho. Me honra muchísimo esta invitación de mi facultad, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, donde me he formado. Agradecer, por supuesto, al doctor arquitecto Juan Bautista Ramaciotti, nuestro decano, a la profesora Soledad Julián, la vicedecana, a la querida Cecilia Laskowski. Muchas gracias, doctora arquitecta Cecilia Laskowski, por organizar estas jornadas de investigación bajo el título de Proyectamos en el Mundo Actual, un título desafiante. Secretaria de posgrado, Cecilia, y de investigación, y a Susana Salvatierra, tan querida y tan unida eh, a mi propia historia en Tucumán, a la secretaria de graduados de la FAUNT, que va a moderar esta conversación con ustedes. La verdad les voy a decir que no me ha resultado fácil encontrar, como siempre, ¿no?
uno busca cuáles son los puntos de entrada para conversar, porque cuando hablamos de investigación en arquitectura y urbanismo, a veces tenemos pretensiones teóricas desmesuradas. Y la verdad que yo les diría para comenzar que la simple inquietud, la simple descripción de los fenómenos sociales, y cuando están provistos además de marcos explicativos, cuando están provistos de casos de análisis, cuando hay tesis de maestrías, de doctorado, todo aporta a reflexionar sobre cómo proyectamos y para quiénes proyectamos, por qué proyectamos estas preguntas básicas en el mundo actual, ¿no? Hay mucha gente que piensa, y nos ha costado mucho a quienes estamos en este campo disciplinar, instalar las investigaciones de la arquitectura, del urbanismo, del propio diseño, como un campo disciplinar científico. Aún hoy cuesta, ¿sí? Imagínense cuando lo cruzamos o lo interseccionamos con cuestiones de pobreza, cuestiones de clase, cuestiones de género. Entonces, todavía cuesta más acercar esto a la comprensión de un campo científico de investigación, ¿no? Yo he traído algo que no sé si es una conferencia, no sé cómo llamarlo, pero no importa. Lo que importa es lo que podamos conversar nosotros. He preparado unas diapositivas para ordenar el discurso, para no salirme de los carriles y dejar algún compacto. Y entonces con ustedes quiero conversar un poco desde dónde es este actual que proyectamos, dónde estamos situados, tanto en Tucumán, en el NOA, como en el sur global, en este mundo globalizado. ¿Desde dónde, desde qué parámetros sociales, económicos, culturales estamos tratando de insertar nuestras inquietudes disciplinares? Algunos elementos analíticos sobre la investigación en nuestro campo de trabajo, y les traigo fundamentalmente dos ejemplos. Uno que tiene que ver con la arquitectura, más vinculado a la vivienda, y otro vinculado al urbanismo y a intersecciones muy novedosas en el campo de la investigación científica. Esto es lo que voy a tratar de exponerles, y para ello voy a volver a mi PowerPoint. Yo no sé cómo hacen para sonar, aunque lo haya silenciado al teléfono. Es una cosa, para mí es uno de los misterios más grandes. Entonces, les pido disculpas, ¿no?, por estas interrupciones. Bueno, entonces vamos a ir nuevamente al PowerPoint. Voy a compartirlo con ustedes y les voy a decir un poco cómo he ordenado esto, ¿no? Yo creo que hay un campo en nuestras universidades nacionales que está muy vinculado, que es la enseñanza, la investigación, la transferencia. Y entonces, ¿cómo desde la enseñanza, cómo nutrimos a la formación y cómo la investigación además se vincula permanentemente en un continuum, o debería, con la enseñanza y con la transferencia, pero no solo, cómo aporta a la sociedad y al Estado este campo del urbanismo y de la arquitectura? Y hay marcos, ¿no es cierto? Porque ¿qué es la investigación? ¿Para qué investigamos esto? Vamos a ver después las distintas formas, las distintas entradas que podemos tener al campo de la investigación científica, pero que básicamente queremos producir conocimiento. Entonces, cuando producimos conocimiento, en general lo vamos a producir en un marco conceptual. Mi abordaje es desde el campo de los derechos, el derecho a la ciudad,
el derecho a la vivienda, el derecho a los servicios. Y entonces, ¿dónde estarían situados en este marco? ¿Cuáles serían las problemáticas y los campos de interés centrales que nos convocan en la investigación? A ver, toda investigación aporta, pero hay algunas que en nuestro contexto van a aportar mucho más, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones del hábitat? ¿Cuáles son las intersecciones con el género, con la pobreza, el impacto ambiental, el tema habitacional, el tema de los componentes sociales como es la migración, las viviendas transitorias como hubo el caso en la pandemia o en otros momentos cuando hay desastres naturales? Los enfoques de complejidades, los enfoques que toman los sistemas urbanos, los sistemas de las infraestructuras, los grandes sistemas que son sistemas complejos y sobre los cuales hay muchos aportes. El enfoque integral, desde dónde miramos, ¿no es cierto? Desde qué epistemes vamos a analizar lo sistémico del hábitat, el conjunto de los problemas estructurales que se van a imbricar, que no son campos separados, que van a tener que ver los unos con el otro, aunque para el análisis vamos a encontrar alguna entrada específica. Y los enfoques interseccionales específicos, como pueden ser la raza, la etnia. Si vamos a trabajar, hay una investigadora acá en Córdoba, Mariana Enet, que está trabajando sobre los colectivos y los pueblos mapuches de nuestro sur. Bueno, ahí hay una intersección muy específica que tiene que ver con el multiculturalismo, que tiene que ver con una forma de ocupación del territorio, que es un campo de interés central, digo yo, para la política territorial, para las políticas habitacionales, para las políticas en general que tienen que ver con la edificación y la obra pública. Centralmente les diría que lo que tenemos que ubicar es esa naturaleza interdependiente entre la arquitectura y el urbanismo. No creo, y por eso digo lo sistémico, lo integral, no creo en la posibilidad de separarlos totalmente. Creo que ahí hay un imbricamiento, tanto en la materialidad como en lo analítico, que tiene que ver fundamentalmente con vivienda y ciudad, pero no solo con vivienda, con todas las edificaciones que hacen a la materialidad de la ciudad construida. Y entonces, ¿cómo pensamos la ciudad? ¿Cómo pensamos estas políticas específicas? Y cómo vivimos la ciudad, y cómo se vive desde distintos grupos y sectores que habitan la ciudad, esa ciudad que no es una, ni quienes la habitan son un colectivo. Hay muchos colectivos, ¿no? Y entonces los conceptos para el análisis, los conceptos que vienen siendo desarrollados por tiempos, ¿no? La densidad, la interpelación a la densidad, que en la pandemia y durante la pandemia y la pospandemia ha sido un tema crítico de debate. Mucha gente ha puesto en duda y en cuestionamiento, por ejemplo, las densidades urbanas, ¿sí? Y todos los estudios que se han hecho, los pocos que conocemos, dan cuenta de que no tiene que ver con la densidad urbana, la casuística de muertos por pandemia o de grados de afectación por la pandemia. No ha sido en la ciudad de Nueva York, en el rico Manhattan, donde hubo mayor cantidad de casuística. Ha sido en Brooklyn, ha sido en los barrios del hacinamiento y la pobreza. Entonces, pareciera que el concepto de densidad no debe ser el interpelado, sino los conceptos que interseccionan la densidad y que tienen que ver con otros componentes sociales, como por ejemplo el hacinamiento o la pobreza. En San Pablo, en las zonas ricas de la gran metrópoli de San Pablo en Brasil o de Buenos Aires o de la misma Córdoba, no hubo un alto grado de casuística, lo hubo en los barrios de la pobreza, allí donde había carencia de agua, allí donde viven hacinadas muchas familias o muchas personas.
Entonces los conceptos deben ser debatidos. Les doy acá un ejemplo con la densidad, pero tenemos que ver la diversidad, la intensidad de uso, la innovación en el uso del suelo urbano, la sostenibilidad, la mixtura de usos, sobre lo cual tanto se ha avanzado. Entonces, cada uno de estos temas en el campo de la investigación científica ofrece un desafío analítico, un desafío de exploración, ¿no? La investigación urbana, la investigación arquitectónica, la investigación sobre diseño, yo creo que demandan siempre reconocer lo político. El urbanismo es político y expresa siempre un campo de disputas en permanente tensión. La propia arquitectura, los bienes comunes, esos que deberían ser los bienes comunes, que son bienes que están en disputa y que tienen que ver con la fragmentación social, con la fragmentación territorial. Entonces, el énfasis en lo social y en lo territorial, que es lo que viene como conceptos centrales en lo que quiero trabajar con ustedes, tiene que ver con esta conceptualización de que la arquitectura, el urbanismo, el propio diseño van a expresar siempre campos de disputas en lo social, en lo económico, en lo cultural, que van a estar en permanente tensión. Acá hay mucho mundo para debatir, ¿no? Hay mucho escrito además al respecto. Yo creo que Muntaner, por ejemplo, es alguien que tiene escritas cosas muy interesantes, o Muñoz. Hay muchos autores para visitar y poder nutrirse sobre esto, y hay muchas autoras latinoamericanas. Sicardi, Beatriz Cuenya, la nuestra en Argentina, que además es tucumana, mucha reflexión, mucha investigación académica que aporta en este sentido para el análisis de por qué hablamos de este campo de disputas y qué esto significa en nuestra disciplina. ¿Y cuál es la dimensión? La dimensión de lo social a la cual nos referimos, ¿no? Y hay singularidades históricas, hay singularidades culturales, hay un multiculturalismo en nuestra América Latina, pero también en cada uno de nuestros territorios. En Tucumán, por ejemplo, ¿no? Esta imagen la he sacado ayer de un periódico tucumano. La noticia es de ayer, ¿sí? De cuánto ha superado a la media nacional la pobreza en Tucumán. Entonces, hay singularidades que tienen que ver con problemas estructurales de las sociedades, que signan y que atraviesan el cotidiano de la vida de las personas. Entonces, ahí hay esa complejidad del sujeto social que no es uno. Y nuestra disciplina está teñida de una visión androcéntrica que deja a muchos sujetos sociales por fuera del análisis. Los omite. Omite seguramente a estos tucumanos que van en el carro, recogiendo basuras, y que además viven en medio de basurales, y que son parte de esos casi 400.000. Es una barbaridad en términos porcentuales. En términos porcentuales es una barbaridad, como es una barbaridad cómo ha crecido la pobreza en nuestro país. Entonces, ¿cuál es el objeto social de estudio que nos debe ocupar en nuestras disciplinas? Y todo es válido, ¿sí? Estudiar la arquitectura maravillosa de Zaha Hadid o de Peli No Víctor, ¿sí? Creo que es importante, claro que es significativa, ayuda a la reflexión sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero ¿dónde ponemos las prioridades? Es la pregunta que les dejo a ustedes, ¿no? ¿Dónde ponemos las prioridades? Y entonces cuando yo digo que una visión androcéntrica que deja a muchos sujetos sociales por fuera, yo estoy hablando de esa arquitectura y de ese urbanismo que ha sido pensado y que sigue siendo pensado de una manera extraña, casi les diría,
porque todavía siglo XXI, mucha gente está imbuida de un sistema de medidas, por ejemplo, como si hubiera un sujeto único, universal, que está dado por una visión colonialista. Nuestro querido Corbu, maravilloso Corbu, que tanto aportó a la arquitectura, desde la utopía de la modernidad y todo lo que construyó y lo que reflexionó, todas sus publicaciones, nos instaló el sistema de medidas del modulor. Y pensado en la altura de los bobbies ingleses. Es increíble, cuando uno va a mirar cuál era la altura de los franceses en la época, era 10 centímetros menos que el modulor. Entonces, miren qué trastoque colonial, cultural. Entonces, esta medida se usó en la India, en África, en América Latina, en donde los negros kenianos miden 10 centímetros más que el promedio de la población mundial. Entonces, no podemos universalizar. Este es el cuestionamiento y el interrogante central. Nosotros tenemos que pensar que hay que interrogarse permanentemente sobre cómo miramos la arquitectura, cómo analizamos, cómo proyectamos y cómo analizamos la ciudad. Y por lo menos 3 pilares analíticos para analizar la ciudad en el campo de la investigación: lo político, la gestión de la ciudad, los instrumentos, las herramientas, los planes de ordenamiento territorial, la planificación urbana, la asignación administrativa, las jerarquías institucionales, cómo funcionan los distintos niveles, ¿sí? Con vasos comunicantes, sin vasos comunicantes, la dimensión material, la morfología urbana, la ciudad construida, esa ciudad que nos ocupa y nos preocupa. ¿Cómo es la forma urbana? ¿Cómo es la redistribución o la carencia, la falta de redistribución de los llamados bienes comunes, los bienes urbanos? ¿Dónde están ubicadas las escuelas, los centros de salud bien equipados y dónde no los hay? ¿Cómo son los servicios, los equipamientos, el transporte? ¿Dónde se ubican las viviendas? Lo material de la ciudad construida. Pero también la dimensión simbólica, la percepción, esos intangibles que nos resultan tan difícil de medir sobre cómo percibimos la ciudad, cómo es multiculturalmente la ciudad, cómo son las percepciones sobre las violencias en la ciudad, cuáles son las identidades que nos ocupan o que omitimos, ¿no es cierto? Y les quería decir que en esa omisión androcéntrica no solo se omiten las mujeres. Está pensada en un hombre blanco, productivo, joven, heterosexual, que deja a muchos varones afuera, pero sí a casi todas las mujeres. Entonces, esa dimensión simbólica de la comprensión del sujeto para el cual proyectamos, me parece que hoy, siglo XXI, tenemos que incorporarla. Y hay nuevas prácticas para mirar las ciudades, para mirar sus edificaciones, en el urbanismo. Tenemos que identificar la población en sus diversidades, sus condiciones socioeconómicas. No solo romper con la omisión androcéntrica, sino distinguir quién es la población, dónde está. El diagnóstico aparece como una herramienta necesarísima, no necesaria. La hemos usado siempre, pero quizás de una manera que necesitamos complejizar y profundizar. El diagnóstico tiene que transformarse en una herramienta política. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir argumentar, es lo que nos va a permitir, nos va a dar toda la información que nos permite argumentar el qué estamos haciendo y para qué, pero fundamentalmente para lo que se quiere transformar, para lo que se quiere incidir en el campo de la formación académica, en el campo de la política pública y en el campo de hacer la arquitectura, el urbanismo, el diseño. Entonces, ¿cómo pensamos en herramientas holísticas, en herramientas que nos orienten en este campo? Y tenemos que romper con viejas epistemes para poder reparar y poder avanzar. Y en esto tiene que estar el campo de la investigación, creo yo.
en nuestra América Latina, en nuestro NOA, ¿sí? Estamos en la región más urbanizada del mundo y Tucumán es una de las provincias más densamente habitadas, en donde hay cuestiones para analizar y que se vienen analizando desde hace tiempo. Proyectos extraordinarios que quedaron en el tiempo y que tendríamos que revisitar. ¿Cuáles son las situaciones críticas estructurales que son todas prepandemia? ¿Cuáles son las tensiones sociales? ¿Dónde está el desencanto social? ¿Qué ofrecemos desde nuestra disciplina para estas condiciones y situaciones que son de desigualdad, de vulnerabilidades, de pobreza? Yo digo obscenas en una sociedad rica. Ayer leía que hay más de 1 millón de niños que van a dormir con hambre en un país que produce alimentos. Y esto no es demagogia, esto es realidad social. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos ocupa? ¿Dónde están esas brechas de desigualdad de género? Esos niños que van a dormir con hambre, ¿a qué tipo de familia se corresponden en su mayoría? ¿Cómo afecta la crisis ambiental, la baja productividad, la alta informalidad, el incremento del desempleo, la caída de los ingresos? Entonces necesitamos nuevos pactos, necesitamos nuevos reconocimientos, necesitamos mayor redistribución, más infraestructura, más obra pública, productividad urbana, políticas fiscales. Y también hay que investigar sobre esto, sobre las políticas impositivas, las políticas fiscales. Entonces a lo mejor necesitamos trabajar con otras disciplinas en un campo interdisciplinar. Tenemos que tener mucha audacia, mucha creatividad para interpelar la profesión y la disciplina y el campo de la investigación en el cual nos involucramos. Hay un contexto de alta desigualdad, hay un altísimo grado de urbanización, hay una alta informalidad laboral, para sintetizar, ¿no? Hay una conectividad desigual, lo dice CEPAL. 46 millones en América Latina sin internet. ¿Cuántos hogares de Tucumán y del NOA están sin internet en un mundo en donde cuando no hay conectividad quedas por fuera? Entonces la pobreza, las violencias, las viviendas, los cuidados, todos estos temas que aparecen en distintas escalas territoriales, pero en donde hay algunas que deberíamos privilegiar, ahí donde se tejen los nudos de la convivencia cotidiana como es el barrio, los vínculos de lo colectivo. ¿Cuáles son entonces las condiciones situadas de los territorios? ¿Sobre qué territorios priorizamos la investigación? ¿Sobre qué territorios queremos definir acciones y propuestas? Y las condiciones situadas de los territorios son estas. Estas son en cualquier territorio, también en Tucumán. Y también en Montero, en Concepción, en Tafí Viejo y en cada lugar, a distintas escalas, con distintas densidades de intervención. ¿Sí? Y hay demanda, y hay necesidades, y hay incorporación de necesidades muy específicas que están asignadas por lo plural y lo multicultural, por el impacto de la crisis ambiental. Entonces la investigación en arquitectura y en urbanismo, ¿sí? Los distintos tipos de investigación. Ustedes deben haber estado discutiendo sobre esto en los grupos que han estado esta mañana. Las investigaciones cuantitativas, cualitativas, proyectuales, históricas, la elección del tema, los objetivos de la investigación, el marco teórico, el estado de arte en el tema que han escogido, la búsqueda bibliográfica, las fuentes que pueden nutrir ese campo que ustedes han elegido para investigar. Y qué maravilla que quieran investigar. Eso es fabuloso, es fantástico. Habla de una sensibilidad, habla de búsquedas, habla de un querer cuestionar, interpelar lo que se está haciendo. Entonces las metodologías que van a ser distintas, que van a incorporar dimensiones y variables analíticas, que van a plantear distintos tipos de trabajo, selecciones de caso o no,
técnicas de recolección, tratamiento. Esto es algo que lo estamos viendo en la maestría que yo dirijo y que es parte de la cátedra de la doctora Lorena Beslit, investigadora de CONICET en la maestría. Hay investigación pura, bienvenida sea la investigación pura, la investigación básica, pero está la investigación aplicada, la investigación profesional o proyectual, que es tan necesaria y a la cual la arquitectura y el urbanismo tiene que comprometerse también y unir la investigación teórica con lo proyectual, con lo que se hace en el territorio. Y esta es la que va a tener, digamos, la dimensión de lo empírico, la que va a recoger datos y va a recoger evidencias, ¿sí? A través de observación, a través de recopilación de información, a través de conocer qué dice la gente, de encuestas, de entrevistas, de otros instrumentos que se pueden utilizar para esa investigación. Y la investigación es construir teoría, es construir argumentación. Y toda metodología que ustedes adopten va a tener implicancias teóricas. La metodología no es neutra. Nada es neutro en la investigación. Ni la aproximación teórica, ni la bibliografía que consultemos, ni las decisiones metodológicas. Como lo plantean investigadores como Sautú, Bonolo, Dale, Elbert, todo conocimiento científico siempre es discutible y provisorio. Y esto es central. Tenemos que interpelarnos a nosotros mismos, pero también interpelar todo lo que hacemos y conocemos. Las teorías y los supuestos de partida necesitan ser siempre explicitados. Necesitan las metodologías ser explicitadas para poder interpelarla, para poder saber cómo se hizo esto que se está afirmando o a lo que se está concluyendo con una investigación. ¿Y por qué nosotros, las y los arquitectos y urbanistas, apelamos casi siempre a la investigación en ciencias sociales, para las investigaciones en urbanismo y arquitectura? Y Lorena, y yo adhiero, dice, porque no contamos con una tradición. Es muy reciente. Fíjense que cuando yo entré a CONICET éramos muy poquitos los que veníamos del campo de la arquitectura y el urbanismo en el país. Muy poquitos, muy poquitas personas. Fue creciendo, pero no así, cotejado con otras disciplinas, todavía es un campo innovativo. Todavía no contamos con una tradición teórica o con un arsenal de instrumentos que otras disciplinas tienen. Todavía tenemos una bibliografía escasa. Yo diría interesante, pero no suficiente. Y entonces tenemos que apelar a otras disciplinas, ¿sí? Y tenemos que ver qué dicen los sociólogos urbanos, las sociólogas urbanas como Alicia Sicardi, que no es arquitecta, ¿sí? O como Castells, o como tantas y tantos otros. Y hay marcadas diferencias en la investigación del urbanismo y la arquitectura que plantean una gran variedad de enfoques y estilos en nuestro campo. Y confluyen muchas disciplinas, además de la arquitectura, como les decía recién. Aparece la sociología, la historia, la geografía, ¿sí? La economía, como les decía antes, cuando les decía hablemos de la cuestión impositiva, ¿sí? De la tasación sobre la tierra urbana, lo que hace el Lincoln Institute, que trabaja sobre el suelo urbano, sobre la valoración del bien más importante, creo yo, para el análisis de lo urbano. Y dentro de las ciencias sociales vamos a encontrar siempre un caudal de investigación, de metodologías, de estrategias de investigación de larga data,
vamos a encontrar además desarrollos mucho más exhaustivos sobre los enfoques metodológicos, si son cualitativos, si son cuantitativos. Entonces, esto sumado a un campo específico de nuestra investigación, que es la investigación proyectual, nos da la necesidad de profundizar desde la teoría crítica en este campo de la investigación proyectual, que va a ser interdisciplinaria, como acabo de afirmarlo, que va a responder a una voluntad de transformación o de interpelación de lo que hacemos, de cómo hacemos, de por qué se hace, las preguntas siempre más primarias, ¿no? El qué, el por qué, el cómo, siempre tienen que orientar lo que estamos planteándonos. El qué, el cómo, el para qué. Y siempre insisto con esto, insisto en las tesis que he dirigido y que dirijo o en las investigaciones. La producción de conocimiento demanda de una descripción sistematizada, que conceptualice los análisis que podemos hacerlos gráficos, desde los ejercicios proyectuales, pero que tienen que sistematizar. Y hay bastante hecho. El arquitecto Raúl Di Lulo, profesor de la casa, es alguien que, por ejemplo, ha hecho investigación sistematizada de un aporte increíble en el campo de la vivienda evolutiva. Y cómo se plantean los interrogantes de la investigación. Yo siempre digo y les digo a estudiantes que no hace falta tener hipótesis de partida, que la hipótesis se va construyendo en el desarrollo del campo de investigación. Lo que hace falta es tener interrogantes y concentrar los interrogantes, saber a dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando indagar? Entonces, eso es la investigación, una búsqueda sistemática cuyo objetivo es el conocimiento, ampliar el conocimiento, esa maravilla que es el conocimiento, los métodos y los medios de expresión que en la investigación proyectual son muy necesarios y que van más allá de la escritura, ¿sí? Aunque como dice Kohlhaas, y lo voy a citar, dice, la palabra es mucho más precisa que la arquitectura. Como escritor, me ha preocupado anticipar los efectos del neoliberalismo, pero mi arquitectura es mucho más conservadora. Yo creo que este análisis que hace Rem Koolhaas de su propio trabajo, y lo hace poco, no hace mucho tiempo, es muy interesante, ¿no? A veces con la escritura, con la reflexión, vamos mucho más allá en la interpelación y con lo que producimos materialmente, con la propia arquitectura, podemos ser más conservadores, ¿no? Entonces, cómo utilizamos la escritura, pero también cómo utilizamos nuestras herramientas, el dibujo, la maqueta, las propias obras, los propios planes del ordenamiento territorial, las herramientas de comunicación que tenemos en la profesión. Entonces, yo cerraría esto con una síntesis, esta primera parte, que les diría que la investigación propiamente dicha, la investigación científica en el campo de la arquitectura y el urbanismo, va a estar muy vinculada a la elección y la relevancia del tema, a la decisión sobre el campo de interés que ustedes buscan trabajar, a los interrogantes de la investigación, al foco del campo de estudio que se proponen, ¿sí? Al objetivo que definen. Esto es muy importante, cómo ir ajustando el objetivo de la investigación a las metodologías y las técnicas, si son cuantitativas, si son cualitativas, si es un diseño proyectual, una investigación proyectual que va a combinar a lo mejor técnicas, a qué instrumentos, si vamos a usar encuestas, entrevistas,
datos de dónde vamos a nutrirnos, que sean fuentes fehacientes, que sean fuentes oficiales. Cuando estuvimos atrasados con el censo eso era difícil, pero podíamos encontrar otras fuentes que nos nutrieran en la información. Definir si es un estudio de caso o si es un caso de estudio, que es muy distinto. Entender que la investigación nunca va a ser neutra. Siempre va a partir de un posicionamiento que aunque ustedes crean que no, va a ser un posicionamiento en el campo de las ideas, en el campo de lo político. Siempre nos posicionamos de alguna manera cuando abordamos un tema, ¿sí? La bibliografía es muy importante, la revisión crítica, el estado de arte, como se llama, de lo que hay construido en el campo que han elegido para investigar, las lecturas interpretativas de esa bibliografía, el saber fichar, esa sencillez del saber fichar, porque eso les va a ayudar o les va a ser un escollo en el campo de la investigación. Conocer las formas de fichar, hay distintas formas. Leer a Umberto Eco, por favor. Es maravilloso, hay que revisarlo siempre a Umberto Eco, ¿no? Entonces, ¿cómo construir ese marco teórico conceptual desde el cual vamos a abordar nuestro campo de investigación a partir de esa revisión bibliográfica, a partir de conocer lo social en el campo de la investigación? Y de situar el territorio en el cual queremos investigar. Tenemos distintos tipos de tesis a los cuales podemos apelar en la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Distintos tipos de investigaciones, como ya les dije, y esto es una definición que ustedes tendrán que hacer. Y tendrán que definir qué tipo de procesos, qué tipo de métodos. Les puse esta diapositiva porque hay un curso que hoy cerraba la convocatoria de la CEPAL sobre la plataforma urbana de las ciudades de América Latina y me parecieron muy interesantes los propios interrogantes, ¿no? Estos son los interrogantes que ellos plantean para la formación, pero que son también interrogantes en el campo de las ciudades, de lo urbano que nos tiene que preocupar en nuestra América Latina, ¿sí? Y aparecen, ¿no? La informalidad, la regulación, la salud fiscal, los instrumentos tributarios, el valor del suelo, el componente del suelo urbano, las viviendas, las políticas habitacionales, las leyes del mercado, cómo influyen, la política de alquiler, diría yo. Hay 5 millones de viviendas en alquiler en la Argentina. ¿Cómo se regulan? ¿Qué ha pasado con la ley de alquileres? Yo dirigí una tesis sobre los temas de alquiler que realmente de Brunelli, que es excelente, que están colgadas en las páginas de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, el cambio climático, cómo lo impacta, a quiénes impacta más y cómo impacta las infraestructuras urbanas. Uno podría establecer un listado y sería fantástico si esta jornada que ustedes están haciendo, que lidera y convoca Cecilia Laskowski, pudiera terminar como en un listado de temas prioritarios que son temas de interés para la investigación científica en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra Universidad Nacional de Tucumán. Y entonces ahora, no sé cómo voy con el tiempo, por Dios, porque yo soy tan dada a hablar. Ana, Voy terriblemente mal. creo que si cerramos en 10 minutos, podemos Bueno, estar no bien voy con a el terminar tiempo. entonces, pero voy a hacer un barrido rapidísimo. Dale, buenísimo. Rapidísimo, con 2 ejemplos. Traje 2 ejemplos, pero entonces no voy a hablar. Voy a mostrar la diapositiva. Esta es una tesis de arquitectura que se
paró en la arquitectura participativa, que hizo un estudio histórico de la teoría crítica sobre el tema de la arquitectura participativa, interrogando el autoritarismo en la formación de los y las arquitectas y interpelando ese autoritarismo desde los valores de la construcción de la democracia en las tomas de decisiones proyectuales. Miren qué interesante campo de interés. Lo hizo alguien que hizo una tesis cum laude, maravillosa, que es el doctor arquitecto Juan Santiago Palero, que tuve el orgullo de dirigir y que en realidad yo aprendí una barbaridad con Santiago. Y esta tesis, ¿qué hizo? Indagó las fuentes, identificó los vínculos de la época, definió que no había experiencias aisladas, nunca las hay, rastreó la trascendencia de las ideas de estos arquitectos, ¿sí? Que estaban muy invisibilizadas o diluidas, y tomó a 3 íconos de la arquitectura participativa en los años, además, en un recorte temporal. Esto es muy importante para la investigación. ¿Cuál es el recorte temporal que ustedes definen? Él definió la década del 60-70 y trabajó sobre los debates sobre la arquitectura participativa y qué dejaron de legado estos arquitectos. Y cuáles fueron los principios, los énfasis en los procesos, cuáles fueron los principios que plantearon, cuáles fueron todos los antecedentes bibliográficos que consultó, ¿no es cierto?, desde los distintos aspectos, la tecnología, el urbanismo, la producción social del hábitat, la creatividad colectiva, los derechos, la inclusión, las tecnologías apropiadas, y habló del legado de cada uno de estos arquitectos. ¿Cuál fue el legado de Turner? ¿Cuáles fueron los ejemplos que se construyeron desde sus posiciones? ¿Cuáles fueron los cambios y las propuestas de Turner? Después yo puedo dejarles este PowerPoint y ustedes revisarlo. ¿Y qué se construyó que hasta hoy sigue siendo los hogares peruanos? ¿Y cuáles fueron los puntos de partida, ¿no? El terremoto de Arequipa, la ida de Turner a Perú. ¿Y cuál es el legado de Abraken? ¿Cuáles fueron los conceptos que integró Abraken, a quien tuve el gusto de conocer en Holanda? ¿Sí? Cómo trabajó con la vivienda, el edificio abierto, las unidades flexibles, sobre lo cual también el arquitecto Di Ludlo se nutrió y trabajó y profundizó. Los ejemplos que se construyeron con las teorías de Abraken en los Países Bajos, porque hay teoría y construcción, materialidad de la obra, materialidad de las ideas que se debaten. Esto es muy importante. Y si nosotros llegáramos a lo que tienen algunos países, en donde las facultades de arquitectura están involucradas en la política de la planificación, del diseño, en la política habitacional, en cada ciudad, en cada provincia, y incidiendo en la política, como lo es Holanda, por ejemplo, un país en el cual he vivido muchos años. Este es el sentido para mí de la investigación en nuestro campo disciplinar. El legado de todo lo que se hizo, de qué se nutrió Fermín Estrella en América Latina, desde Venezuela, a quien también he tenido el gusto de conocer, pero él estaba exilado en ese momento, nuestro Fermín Estrella, argentino. ¿Y cuáles fueron las incorporaciones que hizo Abraken? La teoría del soporte, el de reorientar la industria de la construcción, la flexibilidad, la adaptabilidad, cómo aparecen conceptos, nuevamente aquellos que les decía al comienzo, visitados por Abraken, definidos por Abraken y construidos en base a estos conceptos que él desarrolló. Y Alexander, ¿qué planteaba Alexander? Alexander, que cuestionaba e interpelaba a la escuela de la utopía de la modernidad y les decía que eran unos ridículos, que con esos ridículos arquitectos normativos no se podía responder a las necesidades de la gente. Y entonces, ¿cómo es el legado de Alexander? ¿Qué planteó Alexander? ¿Cómo Aravena con Elemental en Chile recupera el legado de Alexander? El legado del zar también, de Nuno Porta, de los arquitectos portugueses.
y cómo se construye, qué se construye con estas ideas de Alexander. ¿Cuáles fueron las edificaciones de Baja California? ¿Sí? Perdón, no sé por qué esto interrumpe de esta manera. Entonces, esta es una tesis que deja interrogantes abiertos y que permite continuar trabajando. ¿Sí? ¿Cuáles son las hibridaciones, se dice Santiago Palero, entre las ideas del arquitecto y la idea de la gente? ¿Cuál es con respecto al rol del arquitecto y qué herramientas tiene que refuerzan esa centralidad de rol y de toma de decisiones con respecto a cómo la gente quiere vivir? ¿Cómo mantener una lógica comunitaria frente a las necesidades crecientes? ¿Qué hacemos? ¿Es solo el Estado? ¿Es solo el arquitecto definiendo las ideas? ¿O hay una lógica y una necesidad y un conocimiento comunitario que podemos rescatar y que hay que ver parte de los desafíos y de las oportunidades? Estos son ejemplos de habitar al margen premiados por la BIAU, la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, que tienen que ver con estos conceptos y que refieren a investigaciones que se van a reflejar en propuestas proyectuales. Entonces, este es nuestro campo disciplinario sobre el cual tenemos que trabajar. Y voy a cerrar con un método y con un ejemplo de una investigación que yo estoy coordinando a nivel urbano, en donde trabajamos sobre el territorio situado, justamente, y qué queremos decir con el territorio situado, y dónde vamos a desmenuzar esas características del territorio y lo vamos a poner como un componente y una variable activa en lo que se produce en la arquitectura y el urbanismo o en la producción social del hábitat y las formas de habitar. Y acá vamos a cruzar condiciones socioeconómicas con condiciones de género y el método de las cartografías. Voy a pasar todo esto lo pueden encontrar en la web, que es el manual con la perspectiva de género que hice para el Ministerio de Obras Públicas de la Nación Argentina en la gestión anterior, 2019-2023, en donde introducimos el concepto de cuidado para la obra pública y por qué el marco conceptual, por qué abordar estos temas, cuáles son los ciclos de la obra pública y dónde queremos incidir. Y el instrumento de la cartografía, un instrumento para la investigación exploratoria, para la investigación científica, para la investigación que busca alimentar las políticas públicas, para la investigación que busca alimentar la formación en nuestra disciplina como arquitectas, arquitectos, urbanistas, las cartografías como un instrumento útil que brinda una información rápida, una imagen cual una fotografía de un momento, ¿sí? Y que genera evidencia, que pueden operar como un diagnóstico de imagen y que van a permitir al colapsar información hacer una lectura de dónde están las ausencias, de dónde están los desafíos que tenemos que trabajar para mejorar las condiciones de vida de las personas, para aportar a la política pública, para aportar a los mismos constructores y a la misma población organizada, a las cooperativas, etcétera, a las organizaciones barriales, comunitarias, ¿sí? Y va a evidenciar esos atributos urbanos centrales que nos van a permitir la localización, ¿no? En el territorio. Y cuando digo atributos centrales, Jane Jacobs, la proximidad. Por favor, lean Muerte y Vida en las Ciudades Americanas, de Jane Jacobs, nuevamente no arquitecta, no urbanista, pero que hace un aporte extraordinario para la reflexión de la arquitectura y el urbanismo. ¿Dónde están esas infraestructuras? Y entonces conocer los territorios, conocer la vulnerabilidad de los territorios. Hemos trabajado con 3 ciudades de la provincia de Córdoba, hemos desarrollado un set de 40 indicadores, ¿sí? Indicadores de distinto carácter, económicos, sociales, pero también territoriales. Hemos trabajado la interseccionalidad como una herramienta de análisis, una interseccionalidad que tiene que ver no solo con el género, o sea,
las mujeres, sus condiciones de vida, la cantidad de hogares bajo única responsabilidad de mujeres, la cantidad de dependientes para ver el tema del cuidado, quienes cuidan en las ciudades, quienes cuidan en los barrios, sino también la intersección con la calidad y cualidad de los territorios en los que habitan. Estos son los territorios situados. Donde habitamos. No es lo mismo vivir en el corazón de Yerba Buena que vivir en el otro lado del río Salín. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Este concepto que Kimberly Williams Crenshaw en los años 90 nos regaló desde la teoría crítica, que es ver cuál es el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a la pertenencia a múltiples categorías sociales. Si soy joven, si soy blanca, si soy educada, si vivo en un determinado lugar, tengo privilegios por sobre otras personas. ¿Cómo los visualizamos en relación a los territorios? Y hemos trabajado unas cartografías con indicadores, cuáles son las parcelas baldías, cuáles son las edificadas, qué cuentas tributarias, qué promedio de metros cuadrados construidos, qué superficies edificadas, pero por otro lado indicadores sociodemográficos y económicos, en donde al menos una persona bajo NBI, hacinamiento, porcentaje de mujeres jefas de hogar, número de dependientes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está publicado, lo pueden encontrar en la web y creo que es un trabajo que aporta a ver cómo el territorio participa. ¿Cuánto? En este caso lo estudiamos en base al tema de cuidado, podría ser de otros temas, de las infraestructuras edilicias, de las infraestructuras de transporte, de los servicios, de las violencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y que hemos descubierto que en las áreas de alta vulnerabilidad es donde se agrupa más de la mitad de la población. Hemos trabajado 4 categorías: alta vulnerabilidad, media vulnerabilidad, baja vulnerabilidad y no vulnerabilidad, ¿sí? Y en las de baja vulnerabilidad, solo el 2%, casi el 2%. Es impresionante esto, ¿no? Cuando vemos que en las de baja, el 2%, en las de alta, más de la mitad de la población. Y esto lo podemos después cotejar con territorios que son más extensos, en donde ocupan una superficie 8 mayor que los de baja vulnerabilidad, ¿sí? O sea que está afectando al cambio climático, está afectando. Esta es la ciudad extensa, esa es la ciudad difusa, esa es la ciudad de bajas densidades, la ciudad horizontal, de las grandes infraestructuras que demanda el recorrido de transporte, que tiene altos costos que que los pague el conjunto de la sociedad. Y el 83.4% de la superficie urbanizada presenta una alta o muy alta vulnerabilidad. O sea, estamos hablando de fenómenos concurrentes de desigualdad. ¿Dónde está la dueñidad de esos bienes comunes que deberían ser comunes? Y 6 de cada 10 mujeres, miren qué alto, el 60% viven en las áreas de muy alta y alta vulnerabilidad. Y esto va a coincidir con altos porcentajes de mujeres solas, únicas responsables de sus hogares y sus dependientes. Y hay proyectos que atienden esto, como esta estación de cuidados premiada, que es un diseño prototipo que se ha hecho en Lima, Perú. Hay propuestas, hay investigaciones, hay una producción creciente en el campo de la arquitectura, del urbanismo y del diseño. Yo he querido traerle esta reflexión, espero no haberme alargado muchísimo, tendría mucho más para conversar con ustedes, siempre decimos con Janino que hay que hacer un seminario, sería hermoso si pudiéramos en algún momento concretarlo. Gracias por esta invitación maravillosa y escucho sus comentarios, sus preguntas, me encantaría que las hubiera. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Ana.
Muchísimas gracias, Ana. La verdad que el aporte, todo apretadito, pero es tan rico y tanto espesor que sí, vamos a tener que volver a ver esto y a estudiarlo. Muchas de los interrogantes que te haces creo que son interrogantes muy presentes en nuestra disciplina. Eh, las ausencias que notas también creo que en algún punto se han empezado a notar, y de un tiempo a esta parte las investigaciones se han ido orientando en algunos casos hacia esas ausencias que vos notás. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Sí, Janino. Va a hablar Janino. Hola Ana, buenos días. ¿Cómo Hola, estás? Janine. Siempre Gusto. un gusto enorme escucharte y poder compartir y que estés aquí. Te sentimos absolutamente nuestra y orgullosamente nuestra. Eh, Te agradezco siempre tu proverbial agudeza, profundidad y claridad. Hablábamos en el lanzamiento esta mañana de la necesidad de agudizar, digamos, la búsqueda de temas que den respuesta a necesidades reales, concretas de nuestra sociedad, en ese deber que nos une como universidad pública a paliar al menos o a aportar desde nuestra disciplina elementos que ayuden a una mayor calidad de vida de nuestra gente y sobre todo pensando en los grandes sectores más necesitados y carenciados de nuestra sociedad. Así que básicamente, bueno, preguntas tendría miles, pero me parece que voy a dejar que los colegas y los estudiantes te las formulen. Yo, desde este lugar, fundamentalmente agradecerte tu presencia y el enorme aporte que haces a esta búsqueda de líneas de investigación que profundicen en esta, como digo, necesidad de poner la universidad al servicio de la sociedad. Gracias, Ana. Querido, gracias, Janino. Qué orgullo que estés ahí escuchando. Muchísimas gracias. Un orgullo para mí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta? Ya estamos con hambre, me parece. Yo les voy a decir algo nada más para cerrar y agradecerles muchísimo que estén allí en esta larga perorata mía. Decirles que como decía Cartier-Bresson, el fotógrafo francés maravilloso, hay que buscar el momento crítico y el tema crítico. Porque cuando uno encuentra el momento crítico es la fotografía, ¿no? Cuando uno encuentra el momento crítico, encuentra el tema crítico, que es la fotografía interna que nos hace comprometernos con lo que estamos haciendo. Y que es un privilegio estar en la Universidad Pública Argentina, que es un privilegio poder investigar y que hay que disfrutarlo, hay que hacerlo así, ¿no? En el compromiso profundo. Y gracias, Cecilia, por esta invitación, gracias, Janino, por estar allí y gracias, Susi, por moderarme, que es difícil, yo sé. Gracias. Gracias a vos, Ana. Estamos todos muy conmovidos por tu ponencia. Y como siempre, esperamos que vengas cuanto antes. La vemos ahora en el En GADU septiembre, en próximamente. septiembre va a estar, sí, me Abrazo, invitaron. Ana. Un abrazo grande a ustedes, Muchas inmenso. gracias, Ana, muchas gracias. Gracias, Ceci, gracias. Perfecto, se despidió Ana. Entonces.
Bueno, por las dudas, hay un QR específico para la asistencia de esta charla, por si alguien quiere después solicitarlo, están por ahí pegados. Tenemos un tiempo para comer algo y a las 2 de la tarde nos encontramos acá mismo para la charla del ingeniero Alderete. Ah. Eso. Bueno, y mientras comemos y hasta que empiece la charla, va a haber también unos grupos musicales que organizaron los chicos de Suncho, así que muchísimas gracias y nos vemos ahí.